Estimados amigos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista. Soy abogado experto en Derecho Tributario. El día de hoy quería compartir con ustedes la incidencia de los gastos que tienen alguna vinculación con proveedores que prácticamente residen o domicilian en países con los cuales Perú ha celebrado un convenio, en este caso multilateral, como es la decisión 578. Muchos se preguntan, en este caso, cuál es la implicancia, ¿no?, de los servicios que prestan empresas domiciliadas en Ecuador, Colombia, Bolivia a favor de empresas peruanas. Queda claro que al ser aplicable la decisión 578, es importante tener en cuenta que cuando la norma, o mejor dicho, este convenio ha previsto evitar la doble imposición, ha priorizado el criterio de fuente. Es decir, se tributará en el país donde prácticamente se generó la renta, ya sea en servicios. Si el servicio se ha prestado en Perú, se graba en Perú. Si en este caso la enajenación del bien se ha realizado o prácticamente el bien se ha consumido físicamente en el Perú, se grabará en el Perú, siempre que efectivamente se acredite que estamos ante una renta de fuente aplicable de acuerdo a esos criterios que establece la decisión 578. Es decir, la decisión 578, a diferencia de los CDIs o los convenios para evitar la doble imposición, cuyo criterio imperante básicamente es el criterio de residencia, ha priorizado el criterio de fuente. Por ello, si estos proveedores han generado renta de fuente peruana, el impuesto a la renta se aplicará en el Perú. Por lo tanto, la empresa peruana tendría que retenerle a estas empresas domiciliadas en Ecuador, Colombia o Bolivia, y la diferencia del monto que le pague a estas empresas menos la retención es lo que la empresa tomaría como gasto deducible. Por ello es importante tener en cuenta que según las reglas de este convenio multilateral entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, se reconoce prácticamente el criterio de fuente y por lo tanto la empresa que reside en estos países reconoce esa renta como una renta exonerada. Por ello, en este caso, prácticamente la empresa que reconoce la renta exonerada no puede aplicar la retención que le han aplicado en estos países, llámese en Ecuador, Colombia o incluso Bolivia. ¿Por qué? Porque al reconocerlo como renta exonerada no tiene un crédito que aplicar contra un impuesto que prácticamente no ha generado un ingreso grabado. Por ello, para la deducción de los gastos, ¿no?, que prácticamente genere la empresa por servicios prestados por proveedores que residen en Colombia, Ecuador o Bolivia, con lo cual tenemos la decisión 578, se va a deducir el gasto respecto del monto pagado menos la diferencia que es la retención, porque como ustedes saben, la retención no califica como gasto deducible siempre y cuando prácticamente se haya generado, en este caso, una renta de fuente peruana para estas empresas. En consecuencia, para efecto de la deducción del gasto, vamos a tener que aplicar la retención para efecto de estas empresas, ¿no?, en tanto haya renta de fuente peruana, y el gasto deducible va a ser el monto pagado menos la retención que prácticamente estamos acreditando a estas empresas no domiciliadas con las cuales tenemos aplicable la decisión 578. Bueno, para estas y otras consultorías vinculadas con temas de tributación internacional, impuesto a la renta y otros aspectos tributarios, pueden contactarme directamente al 98752-7476 o escribirme al correo carrillo.m@gmail.com. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.